Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con Roberto Torres desde Orange County, Los Ángeles, California. Él es de OC. Hasta tuvo una serie hace años bien pecaminosa, por cierto. Por aquí hemos, estamos, saludos a todos. sí, hemos estado batallando por Facebook, después por YouTube, y después salió YouTube que también habían quitado la forma de hablar así entre dos. Facebook parece que solo con, bueno, yo pudiera sacar otro iPhone, pero por iPhone y No me gustan los iPhones a mí. sí, No bueno, tengo. ahorita yo tengo un Galaxy S10 y ya la otra semana sale el S20, así que como buen capitalista voy a ir a comprarlo. Pero se ven buenos los videos, ¿verdad? Nadie se puede quejar de eso. No estamos usando, ¿cómo se llama? Hubiéramos usado eh, audífonos, pero no le hace porque yo lo puedo, al editar esto, lo voy a editar y lo voy a subir, lo voy a editar y le voy a poner más volumen. Pero Claro. o después voy a ver cómo se oye. Bueno, el tema de hoy es respondiendo a César Vidal y sus teorías de conspiración, se le podría decir, eh, las cosas que ha dicho acerca de la NBI y con respecto a Westcott y Hort. Vamos a tocar el tema de qué es la crítica textual, qué son el texto bizantino, qué refiere la coma juanina, por ejemplo, 1 Timoteo 3:16, donde dice que es cuando la NBI dice él, y mientras la Reina Valera y otros textos dicen Dios. Vamos a tocar todos estos puntos que él ha tocado, que él tocó en su charla de 1 hora y algo, y después siguió pregunta y respuesta. No vamos a tocar eso por el momento, pero sí vamos a tocar ciertos puntos que él ha puesto énfasis, de donde él está construyendo su teoría de que por qué el texto bizantino o el texto Receptus, que él cree que son la misma cosa, es lo mismo, cosa de que cualquier persona que ha estudiado griego, primer año, o crítica textual, un libro sin saber griego no puede estudiar crítica textual, se va a dar cuenta que no. Hay un libro de Callahan que van a ver en las notas, si están viendo en YouTube o están viendo aquí en Facebook o están viendo en donde esté viendo, vamos a poner siempre las notas. Hay un libro de Callahan que está disponible en español acerca de la crítica textual, así que usted va a poder darse cuenta de cómo es que todo esto se habla en los medios de erudición. También queremos hablar acerca de por qué es que él está promoviendo esta teoría dentro de Latinoamérica. Así que quisiera darle también aquí a Roberto a que hable con respecto a lo que vamos a estar haciendo y también darnos una introducción. No, pues la verdad, pues gracias, un saludo a todos los que están viendo esta transmisión, lo estamos grabando. Esperamos que el sonido salga bien, ya hicimos unas pruebas ahí, pero sí, la verdad que fue un poco bien sorprendente al ver esta conferencia que hizo César Vidal. Hablamos con Luis un poco antes y hablábamos del impacto que muchas personas ven a César Vidal como un gran teólogo, como un gran doctor, como un gran historiador y todo. Y básicamente lo que él dice causa un impacto en Latinoamérica. Hay muchas personas de Latinoamérica que lo siguen y lo defienden a capa y espada, pero en esta madrugada, para mí aquí en California, vamos a tratar de tocar ciertos puntos que él dijo que creemos que no fue lo más conveniente, porque no presentó correctamente todos los puntos que tenía que presentar y pues a manera de introducción podemos hablar con respecto al título. Imagínate, Luis, el título nomás que le pusieron: desenmascarando la versión en griego de Westcott y Hort y la NBI. O sea, desde el momento que tú empiezas usando ese tipo de palabras, desenmascarando, o sea, ya estás metiendo como algo en la mente de las personas, ¿no? Hubieron personas que... Manipular ya está queriendo manipular el producto que quiera al final. Correcto. No, correcto, y por eso hay tantas personas que comentaron en Facebook que dijeron que desde ahí ya perdió toda credibilidad con el simple título que le pone, imagínate. Entonces, podemos ver que en la conferencia él inició haciendo
una serie de comparaciones entre pasajes bíblicos, ya sea leía la NBI y luego la comparaba con la Reina Valera o viceversa, como sea, pero obviamente quería marcar la diferencia entre ambas versiones, ¿verdad? ¿Mm? Y se pasó aproximadamente como 25 minutos para mostrar las diferencias de las versiones y él tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Porque son obvias las diferencias que se encuentran entre la NBI y la Reina Valera. Ahora, tenemos que saber el por qué. Y eso era lo que yo estaba esperando detrás de todos estos textos bíblicos que César Vidal estaba diciendo, alguna explicación breve, ¿no? Del por qué, pero yo seguí esperando hasta llegué al final del video y nunca di una explicación concisa, una explicación que fuera satisfactoria, ¿verdad? En el aspecto del por qué existen estas diferencias entre la NBI y la Reina Valera, que no sea por cuestiones de desenmascarar como que hay algo detrás de la NBI y del texto que usaron, que tiene como una conspiración, ¿no? Una teoría ahí de querer hacer. O sea, no vemos nada conciso en los primeros 25 minutos, que fue de mostrarnos más las diferencias entre la NBI y la Reina Valera. Y las diferencias que muestran usualmente están, los versículos mutilados Mm, están abajo, al pie. Hay versículos en la nueva versión internacional de que abajo le dice estos versículos no están aquí por esta y esta razón. Y correcto, vamos a ver después cuando hablemos de la coma juanina. Vamos a ver eso. claro. Pero sí, pero ¿quién es César Vidal? César Vidal es español. Él hizo un doctorado, y su doctorado, la tesis fue con respecto a las sectas judías en el judaísmo del Segundo Templo, o sea que tiene un doctorado dado por la UNED allá en España. Pero él en Estados Unidos ha ido a Vision University, que es la universidad a la cual le otorgó el doctorado a un personaje del calibre de Bolaños, que no ha hecho ni una licenciatura en teología, no ha hecho una maestría en teología, pero sí hizo un doctorado. Entonces, el mundo no trabaja así. Aquí en Australia existe Vision, pero se le llama Vision Bible School. Y aquí en Australia, como Australia tiene más, no domina, sino tiene más control de la educación. No es algo que cada estado hace lo que quiere, sino que el estado federal es el que define la educación. Aquí ellos solo pueden enseñar un diploma, o sea, 2 años a nivel diploma. En cambio, allá en Estados Unidos, por lo visto, puede dar un doctorado con el mismo nivel. Esto se repercuta porque vemos que César, que él habla como doctor, porque él es doctor, eso no se le puede quitar. Pero es como que si una persona se haya leído, una persona que estudió para ser cirujano, quiera ser astrónomo, pero por leerse las revistas que le vienen de aficionados. Mm, De esto estamos hablando nosotros, no estamos diciendo que no sea doctor, que simplemente está hablando de cosas que obviamente otros eruditos, tanto académicos del mundo bíblico como también académicos fuera del mundo bíblico, como sería el personaje que hace años era la autoridad del Islam allá en España, que dijo de que si tenían libros de César Vidal en la biblioteca, eso desprestigiaba a la biblioteca en cuestión, porque los libros de él eran siempre de segunda mano, nunca eran de primera mano. Así que esa es la calidad que él él, no solamente él, mucha gente que tiene doctorado son así, pero específicamente él, en este caso, porque él se proyecta como una persona de que sabe el tema y obviamente como se ha comprobado, se le comprobó en España de que él no sabe griego. Así que él ha sacado una Biblia interlineal, pero una persona que no sabe griego sacando una Biblia interlineal es como yo queriendo sacar una gramática de francés que yo no sé francés. Entonces, ahí está la situación. Esa es la situación en la que nos encontramos con César. Así que es para ponerlo al pueblo de Dios atento de eso. Claro, yo no soy experto en todo, pero sí en la licenciatura y en el máster se nos enseña cómo poder estudiar teología en sí. César no tiene eso, así que y por eso es que dice lo que dice y habla lo que habla. Y simplemente estamos
con esto estamos también advirtiendo al pueblo de Dios, así como advertimos, yo en mi caso he advertido en contra de Diamond, de Bolaines, que ellos dicen que saben esto, que saben lo otro, y por último sabemos que no. Entonces, desgraciadamente, una persona que tiene un legítimo doctorado también puede hacer lo que ellos están haciendo. Y eso es lo más peligroso, Luis, porque imagínate una persona como César Vidal, que es seguido por un gran número de personas, más en Centroamérica. A mí me daba tristeza ver cómo pasaba el tiempo en la conferencia y cómo las personas reaccionaban a claramente lo que él estaba haciendo era poner la Reina Valera en alto y poniendo la NBI en un lugar, pues como él usó muchas veces esa palabra de versión mutilada. Dijo que la NBI no es fiel a la palabra de Dios, o sea, él tenía una meta, ¿no? Que tenía que llevar a cabo, y era que a toda causa crear en la mente o jugar con la mente de las personas, haciéndoles creer la superioridad de la Reina Valera de la NBI, pero no se presentaron las pruebas de dicha superioridad, sino que yo incluso te decía a ti de que a través de toda la exposición parecía de que como que la Reina Valera y el Textus Receptus, o como él usa el texto bizantino o mayoritario, eran como el estándar que mide lo demás, que en base a la Reina Valera vamos a examinar lo que dice este manuscrito. No, es Claro. Totalmente contrario. En base al manuscrito examinamos lo que dice la Reina Valera. Lo que nos dio, lo que Dios, o bueno, en inglés existe que tienen el problema con la King James. Uh-huh. Y son tan locos que dicen, si la Biblia del Rey Jacob, para los gringos es la King James, y muchos hablan inglés. Aquí también tienen ese problema. Aquí en Australia, que hablamos inglés, también muchos dicen que la King James, bien poco, casi no, solo uno me he topado en toda la vida que he estado aquí, pero existen. Y dicen de que si la King James fue buena para Jesús, es buena para mí. Así dicen, correcto. Pero la King James, esa Biblia la hicieron 1500, casi 1600 años después de Jesús. Lo mismo pasó con la Reina Valera, y lo mismo ha pasado con el texto bizantino, y lo mismo, el texto bizantino son 400, 500 años después de Jesús, y lo mismo ha pasado con el texto Receptus, que fue 1500, ahorita 1500, ¿cuánto dije? 1516. La primera edición de Erasmo, 1516. 1516. Eso fue cuando en marzo de 1516 fue que el texto Receptus vino a imprimirse. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que queremos es saber manuscritos o papiros, que son los más antiguos que los manuscritos aún. Queremos saber cuáles son los más antiguos, son los más fieles. Y eso es lo que nos va a nosotros, así como nosotros defendemos la veracidad de la Biblia delante de los incrédulos, no haciendo lo que César está haciendo, poniendo en duda de que haya un manuscrito más antiguos sean los más fieles. Claro, o sea, para llegar al punto, Luis, de querer atacar una versión, así como lo es la NBI, que es una versión que yo me acuerdo bueno, no me acuerdo yo directamente, pero como hombres han hablado que cuando salió fue una explosión que formó la NBI, muchas personas la usaron, fueron miles de ventas que tuvo la NBI, pero para llegar al punto de querer criticar de esa forma la NBI, César Vidal empezó mal. O sea, para poder llegar al punto de criticar el texto que contiene la NBI y de dónde fue sacado el texto, la gente debería tener por lo menos un conocimiento básico de lo que son los manuscritos, de lo que es los variantes textuales, claro, de lo que son el texto bizantino, el alejandrino, o sea, y la gente no sabe nada de esto, sino que solo está escuchando un expositor que está jugando con sus mentes, haciéndoles creer que la Reina Valera es, como tú dijiste, la palabra de Dios por la cual tenemos que seguir todo lo demás, que es casi infalible de todo lo que dice. O es lo que fue mandado a escribir por medio de Jesús y los apóstoles, eso es lo que escribieron prácticamente, porque eso es lo que prácticamente están diciendo. O sea, lamentablemente esta gente, yo no creo que ellos tengan, y no estoy generalizando, pero que quizás más de alguno ahí tenga conocimiento en base a la crítica textual, pero la mayoría de ellos no tienen ese conocimiento, y de la forma como Vidal presenta los argumentos es una forma que deja mucho que desear,
porque no presenta ambos lados. Incluso yo comentaba con una persona ahí que incluso el lado que él presenta, que es ese como casi el King James Only, ¿verdad? El Ujú. King James Onlyism, que ellos solo quieren presentar, ¿verdad? El Textus Receptus como la joya más preciosa, la que Dios ha usado por todo este tiempo. Miren que Dios ha usado por más de 500 años esto, la Biblia y así, así. Entonces, ellos tratan de hacer de la Reina Valera, como quien dice, la traducción perfecta. Ujú. Yo escuché americanos que hasta les hicieron preguntas en un show que tenía este John Ankenberg, que les hizo esta pregunta, pero ¿qué pasa con el alemán que no sabe leer inglés? O sea, tiene que aprender inglés para leer la Reina Valera, la King James, que es la última, the ultimate word of God, o sea, que es como lo más precioso y sagrado que Dios está usando en este tiempo. Y dijo que sí este hombre. Entonces, es de tener cuidado de no caer en eso, en esos extremos. César Y Vidal no está presentando Ankerberg bien es Ankerberg es el que tenía un show, lo tiene uno, no sé. el show de Ankenberg, el que sí, ha tenido muchos invitados ahí. Y ellos hablaron, por eso te digo, el video está, yo creo que lo vamos a poner también ahí en el link. Bueno, pero está en inglés, es el problema, de que cuando salió eso de la NBI, sus fundadores y todo, hablaron con respecto a las diferencias textuales con personas que defendían la Biblia del rey Jacobo. Entonces, pero a lo que voy yo es de que personas como César Vidal, el no hablar de todo esto y solo tratar a la NBI como algo que es como una versión mutilada, algo que no representa la palabra de Dios y no da unas objeciones de peso, de poder considerar, o sea, deja mucho que desear para un hombre de su calibre, ¿no? O sea, que muchos Eh, lo... yo eh, quisiera descubrir de que yo fui enseñado por David Williams, que fue el traductor de la Nueva Versión Internacional en lo que respecta a los libros de los Hechos y Primera y Segunda Tesalonicenses. Y él ya partió con el Señor. Él fue mi profesor de griego y fue mi profesor de Nuevo Testamento el primer y segundo año. Así que yo estoy relacionado con la fuente, con las personas que originalmente, al menos en inglés, la tradujeron. Así que yo sé, yo sé los manuscritos, yo sé todo eso, y eso es un punto que David Williams siempre lo hacía. Y David Williams no es como ponen muchas veces los traductores de la Nueva Versión Internacional hacen lo mismo que hacen con Westcott y Hort, hacen lo mismo. David Williams era un hombre de Dios, un hombre ordenado, tenía 4 hijos, un hombre tranquilo, como dice, como se describe a Moisés, ¿va? Que era un hombre tranquilísimo, muy respetado en el mundo. ¿Cómo se llama? Él hizo su doctorado en la Universidad de Melbourne con respecto a las gibionitas, que aún sigue siendo la referencia hasta el día de hoy, eso que lo hizo hace más de 40 años atrás. Así que yo sé acerca de estos, yo sé cómo se hizo la NIV en inglés. Ahora, la NBI en español, también algunos que la han traducido, pero yo no he sido mis profesores nada de eso. Pero hablemos de 2 versículos que César Vidal alega que ha sido mutilados. Hablemos primero en orden, hablemos primero de Juan 3, de Timoteo 3:16, Roberto. ¿Cuál es el problema que Vidal le atribuye a la nueva versión internacional en ese caso? Bueno, lo que hace Vidal es, obviamente, pues ya puso una base de poner a la Reina Valera en más alto y ahora va a aprovechar ciertos pasajes que como que resaltan, ¿no? Ante la mente de la audiencia la deidad de Cristo. Por ejemplo, en el caso de Primera de Timoteo 3:16, lo que dice ahí, hablando en la versión de la Reina Valera, dice, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Uh Dios fue manifestado en carne, dice -huh. la Reina Valera. Entonces luego él viene y agarra la NBI y dice, ¿pero qué dice la NBI? La NBI dice, grande es el misterio de la piedad, él fue manifestado en carne. Entonces él empieza a crear en base a ese variante una conspiración. Más adelante vamos a ver lo que dijo también en base a Westcott y Hort, de que eran personas ocultistas que negaban la inerrancia, la deidad de Cristo. Y yo te comentaba a ti, ¿verdad? Que no viene el tema, lo de la inerrancia, pero si estás enfrente de un público, de estas personas, que ellos en su mente, más que todo en Latinoamérica, o sea, ¿estaba dónde? ¿En Perú? ¿Dónde fue que Perú, estaba? En en Perú. Lima. Imagínate, estaba llena la iglesia y que tú le digas, la NBI fue creada
en base a este texto que hicieron dos hombres que no creen que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué impacto crea eso en la audiencia, verdad? Y Lo luego mismo hacen, lo mismo hacen con la NBI también, que dicen que fue escrita por una, que fue, que una que aportó era lesbiana, y sí, era lesbiana, pero no aportó a la traducción, sino que aportó a cómo poner el texto en la página y todo eso. Y una vez que se dieron cuenta que era lesbiana, fue despedida del proyecto. Entonces, sí, claro, pero imagínate. es la misma forma de teorías conspiraciones. Pero eso Eh, que, mi pregunta sería, ¿eso qué tiene que ver con con la evidencia que tenemos en base a los documentos que la historia nos ha provisto de los manuscritos? O sea, Vidal se encargó de poner por el suelo no solo a Westcott y Hurt, diciéndoles todo eso pues de la deidad de Cristo, en base de lo que estábamos hablando de Primera de Timoteo 3:16. ¿Cuál sería ahí entonces? ¿Por qué? Porque la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne, y por qué la NBI dice Él fue manifestado en carne. ¿Será que porque los creadores de la NBI niegan la deidad de Cristo y quieren crear como una conspiración para que la gente no sepa que Jesucristo es Dios? Esas son las personas que hacen conspiraciones en base que no tienen argumentos, o sea, no tienen fundamentos. Cuando vamos al estudio de la crítica textual y examinamos los diferentes manuscritos del por qué se encuentran esos variantes, vamos a ver que la Reina Valera, que es en base al texto Receptus, toma una serie de manuscritos, las cuales tienen esa lectura particular. Y la NBI, que se remonta, que usa no solo, pues, usa textos más antiguos, manuscritos más antiguos, como tú mencionaste también, en el caso de los papiros, en el caso de los unciales, todos estos tipos de manuscritos que se remontan muy temprano en la historia, del segundo siglo, tercer siglo, esos leen diferente. Entonces, la cuestión del por qué la NBI y la Reina Valera tienen diferencias en 1 Timoteo 3:16 no es por una conspiración, sino básicamente porque en unos textos se encuentra esa variante y en otros textos de esa forma. Quisiera aprovechar que ahorita que mencionaste unciales, quisiera mostrar qué es un uncial aquí a la cámara. ¿Correcto? Ese es un uncial, y este uncial es el Códice Sinaiticus número 1 del cuarto siglo, que está en el Museo de Gran Bretaña. Lo que quisiera también mencionar es de que también Vidal demuestra su falta de saber exégesis tanto en griego como en español. Por ejemplo, tenemos que leer el contexto, la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas, que tampoco pone Dios. Ninguna de ellas está negando que Jesús sea Dios o que Dios se haya manifestado en carne, porque dice así el versículo 15 de 1 Timoteo 3:15, dice así: si me retraso, sepas que cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él, refiriéndose a quién, a Dios del versículo 15, se manifestó como hombre, fue indicado por espíritu, etcétera, visto por los ángeles. Esto es exégesis. Eso es simplemente leer el texto en su contexto, mientras que Vidal hace el error fundamental de que él está diciendo de que está mutilando la Biblia, y porque le quitaron la palabra Dios, pero en griego, tanto en el Códice Sinaiticus o Vaticanos o aún en el bizantino, aunque tenga la palabra Dios, Teos, está refiriéndose a la palabra Dios del versículo 15, o la palabra Hos, que es Él, está refiriéndose a la palabra Dios del versículo 15. O sea que aún en español esto es elemental. Si Vidal no logra ver eso, no sabe hacer exégesis, es incomprensible con una persona con un doctorado en español no puede leer el español en la Biblia, no puede seguir un argumento en la Biblia. Y esto sí demuestra que una de dos, él no está preparado para hacer eso, no fue discipulado bien como cristiano, no está bien discipulado para leer las escrituras de una forma elemental, y mucho menos con lo que estamos hablando ahora.
sabe diferenciar por qué un manuscrito es una cosa y otro manuscrito es otra cosa. O sea que el problema no solamente se limita en lo que respecta a la crítica textual, manuscritos griegos, sino que se extiende el problema a una lectura en nuestro propio idioma. Entonces, esto es muy serio. Y no solamente él sufre de esto, sufre mucha gente de esto. Entonces, Luis, yo lo que les quiero dar a entender es esto. Hay que hacer un exégesis. Él a quién se está refiriendo. Solo porque no está la palabra de Dios, el lector que sabe leer sabe que él se está refiriendo al personaje anterior, en el versículo anterior, que es Dios. Yeah. No, y hemos usado ya en esta transmisión la palabra crítica textual, y yo creo que sería bueno definirlo, ¿no? Para aquella audiencia. Porque hoy en día en Facebook tenemos audiencia variada. Yo por eso cuando hago videos es bien difícil porque tienes que hacer los videos en base a personas que entiendan de todo tipo de personas, ¿no? Personas que han estudiado en el seminario y personas que quizás solo han recibido, pues, en la iglesia, ¿no? Lo básico, quizás personas que no tienen un conocimiento teológico amplio, pero cuando hablamos de crítica textual no estamos hablando de un aspecto de criticar la Biblia, el Nuevo Testamento, no, cuando hablamos de crítica textual nos referimos a la examinación de los documentos que la historia nos ha provisto a través de los diferentes manuscritos, y nomás para aquellas personas que quisieran indagar en un futuro, ¿verdad? Porque en este video no podemos hacer todo, para aquellas personas que quisieran indagar con respecto a 1 Timoteo 3:16, es bien interesante porque en los manuscritos unciales, que eran todas letras mayúsculas, sin separación, así no había espacios. Como mostré recientemente. No había ni signos de puntuación. Lo que los escribas habían hecho, y esto viene desde muy temprano, era que sacaron algo que se llama la nómina sacra, el nombre sagrado. Y en 1 Timoteo 3:16, para aquellos que quieran investigar más, cuando vemos los variantes son bien similares, o sea, nomás el tera sigma, que es como una O con una C, con una línea en medio, el tera sigma, que es la abreviatura de teos, es lo que leen algunos manuscritos, como los que usa la Reina Valera, pero como tú mencionaste, el sinaítico, en su lectura original, lee Hos, que es Omicron Sigma, que es la abreviatura para él. Entonces, estas abreviaturas, muchas veces las personas dicen, pero ¿y cómo es que en un manuscrito dice algo, en otro dice otra cosa? Cuando examinamos la evidencia interna, externa, podemos ver que fácilmente quizás un escriba no vio bien. Recordemos que los escribas no tenían las luces que tenemos nosotros, no tenían lentes, no estaban en las condiciones que nosotros estábamos, y estaban escribiendo sobre papiro, Luis. Y acordate que el papiro era una planta que era unida con, decimos en El Salvador, con tiritas verticales y horizontales. Entonces, cuando la persona escribía, quizás quiso escribir el original Hos, pero por medio de los papiros se miraban esa línea que diferenciaba la nómina sacra, el nombre sagrado. Entonces, de ahí podemos decir que surge, y como no solo lo ha dicho personas como Bart Ehrman, Daniel Wallace, Michael Kruger, Peter Williams, etcétera, etcétera, de que de ahí puede surgir el variante textual. Y cuando hacemos uso de las herramientas que la crítica textual pone a la disposición, podemos encontrar fácilmente de dónde surgió el variante textual. Entonces no hay ninguna conspiración detrás, no hay nada de que la NBI quiere tratar de esconder la deidad de Cristo, o que quiere tratar de que cualquier conspiración que se crea allá afuera. No, podemos identificar claramente de dónde viene el variante cuando examinamos la evidencia manuscrita que tenemos. Y lo que también debemos mencionar es de que esto, que respecto a querer saber el texto más antiguo de X obra, por ejemplo, la Ilíada, también hay textos que difieren, hay diferentes versiones de la Ilíada. ¿Por qué? Variantes, porque se basan en diferentes manuscritos. Correcto. Y lo que bueno, si uno solamente lo quiere leer la Ilíada por placer, bueno, pero alguien que va a enseñar eso tiene que saber por qué es que están los variantes en la Ilíada, por ejemplo, y cuál es el texto que más se apega a lo que Homero escribió, que tiene Correcto. Que ser usualmente el más antiguo. Asimismo, se ocupa esto en el estudio del Nuevo Testamento. Nosotros lo que queremos es saber lo que los apóstoles más cercanamente se escribieron.
Y lo que sabemos del texto de que viene el 120 de P45 es P45, si no me equivoco, o P52. P52, es de que sabemos de que ese texto viene en el año 120 de Juan. Entonces, tenemos esos papiros que son los más antiguos. Después tenemos los unciales, que son las palabras en mayúsculas, y después por el año 700 al 800 empezamos como occidentales, inventamos la minúscula, que es la letra de que no deja la página, uno puede seguir continuamente escribiendo, y eso es lo que hizo de que el texto mayoritario, como se le dice, tenga, por ejemplo, el 80% de los textos no es el 90%, que como dijo Vidal, sino que el 80% del texto, por eso se le llama el texto mayoritario. ¿Por qué? Porque todos esos desde el año 800 empezaron a hacer todo en minúscula, que podían hacer más cosas que antes. Y es bien interesante, Luis, porque tú que estás hablando con respecto al texto mayoritario, que ya vimos que es más lejano a los autógrafos, ¿verdad? Los autógrafos básicamente son el texto que salió de la mano del autor original, los autógrafos que muchos le llaman el original, pero como tú ya dijiste que los minúsculas son más antiguos al original, vimos en esta conferencia cómo César Vidal se encargó de desacreditar dos de los manuscritos más importantes que tienen los eruditos en base a la crítica textual, y que es el Códice Vaticano y el Sinaítico. Bien interesante, fíjate, porque estos dos manuscritos que fueron datados a mediados del siglo IV, que el Código Sinaítico contiene todo el Nuevo Testamento. Vaticano le hace falta unas partes, pero fueron tan importantes para el uso de la crítica textual, para poder la comparación de manuscrito con manuscrito y qué lectura presentaban estos diferentes manuscritos. Pero César Vidal, para él, dice que son basura, o sea, han sido corrompidos, han sido como quien dice cambiados por diferentes ahora la pregunta es, ¿César Vidal tiene un doctorado en crítica textual o experto mundial de griego? No, no lo es. Vos mencionaste algunos nombres como Dan Wallace. Él es el director del Centro para el Estudio de los Manuscritos del Nuevo Testamento, y lo que hace Don Wallace es que él anda por todo el mundo tomándole fotos a manuscritos. Mencionaste a Bruce Metzger, que él ya murió hace años, pero que él fue una de las autoridades como para recopilar estos manuscritos. Por eso cuando dice que van a destruir a Westcott y Hort, ok, destruyanlo, porque nadie ocupa el día de hoy nadie ocupa eso. Nadie ocupa el texto de Westcott y Hort. Lo que sí ocupamos son ciertos parámetros y ciertas ¿cómo se llama? Ciertos métodos para recopilar, pero esto no es que estamos usando lo de ellos, sino que ellos fueron dentro del desarrollo de la crítica textual, porque el que en realidad introdujo todo eso fue Tindeschoff, que era un alemán. Nadie el día de hoy, que yo sepa, enseña del texto de Westcott and Hort. La mayoría usa la Nestlé Aland, ¿no? Pero acordémonos cuál es la intención de Vidal con el hecho de querer desacreditar la fuente que fue de la NBI, que es el Westcott y Hort. Ahí tú nos estás enseñando The New Testament in Greek. Esto existe en español. Esta es la United Bible Society, la Sociedad Unida Bíblica de Viena de Alemania. Esto está en español, disponible en español. Claro, es la que se ha usado para... Neso Alan, el otro texto que nosotros tenemos. Esto es lo que usamos el día de hoy. Nadie usa Westcott and Hort. El que ocupa eso es como querer manejar el ferrocarril que echa humo y que aún se le mete carbón, quererlo manejar el día de hoy y pretender llegar a nuestro destino mucho más como el tren bala. Eso es lo que está atacando Vidal. Lo que él está atacando es como querer, por eso lo repito, o querer pretender de que yo quiero manejar un Mercedes-Benz, sí, pero de 1910. Nadie lo ocupa.
lo meten en un museo y dan gracias porque fue parte de la ingeniería que nos trajo a tener la ingeniería del día de hoy, pero nadie la está ocupando. O sea que están, como se dice en inglés, yo no sé si en español existe esa expresión, están dándole, están pegando con el cincho, están dándole cinchazos a un dead horse, a un, lo traducilo pues, a Caballo un muerto caballo sería. muerto. Le están dando duro a un caballo muerto. El día de hoy, que Vidal se ponga y diga en un seminario o en un lugar donde diga, digamos, SBL, Society of Biblical Literature, la Sociedad de la Literatura Bíblica, que es donde va la crema de los eruditos, y él empieza a dar esto, todos los expertos se dirían, ¿vos usas Wesco mejor? ¿Vos usas Wesco mejor? Nadie lo ocupa aquí, ¿por qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, si estamos atrasados así los de habla hispana, más de 120 años atrasados, vamos entonces, con respecto al estudio bíblico, con respecto al griego que nadie lo ocupa. El Nuevo Testamento en griego va por su 28 edición. Claro. Esto no es Westcott and Hort. Nestlé-Aland. Y están aún diciendo de eso. Entonces, ese es el problema, que lo que Vidal hace es retrasar al pueblo de Dios. Lo está retrasando, está peleando una lucha de que nadie nadie como digo, es como querer luchar en Estados Unidos, por ejemplo, en contra de la esclavitud, y la esclavitud se acabó en 1865, pero aún hay esclavos de la raza negra. Bueno, quizás lo hay, pero eso ya se proclamó una libertad. Pero un punto que quería tocar para terminar de Juan 3:16 es entonces que lo que tenemos son otros manuscritos, que, ¿cómo se llama? De que, solo quiero apagar esto, que son otros manuscritos de que no son, o sea, que no podemos decir de que hay una conspiración para quitarle la deidad a Dios. No, simplemente hay una discrepancia de manuscritos de una palabra, Dios y él, que se refieren al mismo personaje que es Dios. Claro, que es de donde sale la variante textual. Es más, imagínate que si Vidal quisiera ser justo, ¿verdad? En presentar a los ambos lados de la moneda de una forma, pues, balanceada, tuviera que aceptar también que las versiones modernas se están en una mejor posición para poder defender la deidad de Cristo. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de la coma juanina y de cómo ellos hacen un gran escándalo porque la NBI, pues, omite ciertas palabras, ¿verdad? Pero regresando al punto de la deidad de Cristo, la NBI y las versiones modernas en inglés como la NASB, como la ESB, o sea, estas versiones presentan la deidad de Cristo de una forma mejor, porque acordémonos de que todo esto del texto Receptus, de donde viene la Reina Valera, fue en el siglo XVI. En el siglo XIX existió un hombre que se llamaba Granville Sharp, y este hombre empezó a sacar una serie de reglas, o sea, en base al conocimiento del griego koiné hemos crecido en ese conocimiento del griego, ¿no? Como éramos en el siglo XVI, ahora en el siglo XIX este hombre sacó unas 5 reglas que se llaman las reglas de Granville Sharp, y él demuestra que en Tito 2:13 y en segunda de Pedro 1:1 hay una regla ahí en el texto griego de que hace claramente ver a Jesús como Dios, o sea, da un statement de la deidad de Cristo, y la NBI, como las nuevas versiones contemporáneas, hacen un mejor trabajo en esos pasajes que lo que hace la King James o ya sea la Reina Valera, porque en la Reina Valera dice, esperamos a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Parecería que fueran dos personas, cuando las versiones contemporáneas como la NBI dice nuestro Dios y nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, pero hay como una variante ahí de que hace ver que la regla de Granville Sharp hace que sea una sola persona y no dos personas, como podrían malinterpretar ciertas personas que les gustan las teorías de conspiración. Tito 1:10, ¿verdad? Tito 2:13. 2:13. Es que estoy pensando en otro texto también. Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Correcto. Gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice la Reina Valera? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo mismo, no es tanta la diferencia. En inglés se puede notar más la diferencia entre el King James y, por ejemplo, las versiones modernas. Pero a lo que voy es esto, ve, que el texto que sale de la Reina Valera, recordemos que la Reina Valera es una traducción al español. O sea, incluso si comparamos la Reina Valera con la King James, vamos a notar ciertas diferencias. Sí, pero a lo que yo me refiero... En la NIV en inglés dice la gloria de nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Correcto. Y si vas a la King James, hace ver como que son dos personas. Entonces, ¿cómo dices? Así es como estás diciendo. Sí, pero a lo que me refiero yo es de que por eso tenemos que conocer también de dónde vienen, cuáles las raíces de la Reina Valera, del King James, porque cuando examinamos el Textus Receptus, desde ahí podemos ver las diferencias que hay entre el texto crítico y el texto que sea... La Reina Valera no tiene coma, y es lo que vos decís, que pone que al no tener coma, la gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro. Coma y Salvador, Jesucristo. O sea que ahí apuntaría solo una persona. En cambio, la Reina Valera deja Dios y Salvador, como que hay dos personas. Entonces, no sé si puedes leer Segunda de Pedro 1:1 también. Si lo tienes ahí a la mano, Segunda de Pedro 1:1. Es otra de los pasajes que claramente... ¿En la NIV o en cuál crees? Léelo en la NIV. ¿Cómo lo dice la NIV? 1 Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:1. 1:1, ok. Segunda de Pedro, la Reina Valera dice así: Simón Pedro, siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, la nueva versión internacional dice: Simón Pedro, siervo de apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. O sea, la diferencia es mínima, pero cuando examinamos más que todo, y no quiero que nos metamos en el asunto del griego, pero yo creo que en inglés es más marcada esta diferencia. Y la Biblia de las Américas es mejor, porque dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Dios y Salvador, porque entonces las comas en inglés vamos a ver. Sería así, mira, por ejemplo, nuestro gran Dios, y nuestro gran Salvador, ahí es como que está hablando de dos diferentes personas, como que Dios es una y Salvador es otro. Entonces, pero a lo que yo voy es de que no nos dan ningún tipo de evidencia del por qué el código sinaítico, el código vaticano son perversiones, son los peores manuscritos. Cuando habla con respecto al texto griego de Westcott y Hort, no se encarga de demostrar pruebas internas, sino que solo se pasa casi la... Pero espérate, ¿qué es una prueba interna y qué es una prueba externa? Porque es que, por te digo, estamos hablando de términos bien académicos. ¿Qué es una prueba externa? Bueno, en la crítica textual a lo que se le llama la prueba externa o la evidencia externa es la examinación de la fecha de los manuscritos, las diferentes, por ejemplo, el sentido geográfico de los manuscritos, dónde se encuentra, en qué área. Ahora, la evidencia interna en la crítica textual examina lo que en sí el texto dice, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo te entiendo, pero pasa que hay que explicar a los que no entienden. Claro. A través de la evidencia interna podemos darnos cuenta cuando un escriba se saltó una línea. Hay manuscritos y tenemos ahí los manuscritos, están los manuscritos que el escriba venía copiando, pero en esa línea donde terminó, digamos que terminaba con ING, un decir. ING, en inglés es muy famoso el ING, el verbo endo o ando, pero bien interesantemente, en las dos líneas más abajo terminaba también ING. Entonces, él no empezó a copiar donde tenía, sino que empezó a copiar más abajo. A eso se le llama una evidencia interna cuando examinamos el manuscrito y vemos que el copista se saltó. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque tenemos otros manuscritos que sí añaden esa parte. Y este manuscrito lo omitió. Entonces, la diferencia entre evidencia interna y externa es que la interna se basa
en el texto. La externa se basa en la fecha de los manuscritos, el tipo de manuscrito que es, dónde fue recolectado, la posición geográfica, todo eso tiene que ver con la evidencia. Lo que dijiste acerca de los monjes que probablemente como no tenían tanta luz o también cómo se llama el papiro que tenían. Pero Vidal no hizo nada de eso. O sea, Vidal lo que hizo Vidal fue atacar a Westcott y Hort. Fue empezar a atacarlos a ellos, pero no atacar las evidencias que ellos presentaron en su Nuevo Testamento griego. Porque estábamos hablando de eso. Hizo un ad hominem. Claro, un ad hominem. Porque él no dijo, yo no estoy en desacuerdo con ellos por esto y esto, sino que por la evidencia que ellos presentaron, no, sino que dijo, ellos son ocultistas, niegan la deidad de Cristo, niegan la inerrancia. Entonces podemos ver cómo no hay una seriedad a la hora de presentar toda la información. No sé si quisieras... No, a mí lo que me gustaría pasar a Juan 3:16, porque lo que acabas de decir acerca de que los monjes o los copistas ponían o quitaban. Y en el caso de Juan, 1 Juan 5:7, y 3 son los que dan testimonio, el Padre y el Espíritu Santo, la situación con eso es de que el texto receptus, en su primera edición, porque el texto receptus también tenemos que definir qué es el texto receptus. El texto receptus es los manuscritos que recopiló Erasmo para su Biblia, su primera edición del Nuevo Testamento, que la publicó en 1516. Y ocupó 6 manuscritos. Y su único manuscrito que no era bizantino era Código 1. Y lo que pasó fue de que cuando la puso en 1516 no incluía la coma juanina, que se le otra vez una coma, porque 3 son los que dan testimonio: el agua, leámoslo porque antes que me vaya a decir otra cosa yo. Y lo voy a leer con la Reina Valera. Juan, aquí está. Juan, primera de Juan 5:7. 5:7 dice así: porque 3 son los que dan el testimonio en el cielo. Y ahí para. El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. La parte, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no están en el original. Y el problema es esto de que en la como Vidal toma el texto receptus como que si fuera el texto dado por Dios del cielo. Pero Vidal toma la tercera edición después de corregir y de poner más. Y aquí vamos a oír lo que pasó. Erasmus era un hombre piadoso de Rotterdam, de allá de Holanda. Él tuvo un gran debate con Lutero, porque Lutero no creía en el libre albedrío conforme lo creía Erasmo. Pero Erasmo, la contribución que nos dio es que nos dio la Biblia en griego, lo que ahora se le conoce como el texto receptus. Y aún él no creía de que había creado una cosa que ya nunca iba a cambiar. Él la siguió editando, quitándole errores y también agregándole cosas, como lo vamos a ver ahorita. Antes de la Biblia de Erasmo existió la Biblia Complutense, que en 1514 ya está imprimida, pero no recibió el ok del Papa hasta 1522. Pero por eso no la podían vender. Erasmo, que era un buen, ¿cómo se dice?, hombre de negocios, hizo su Biblia, hizo su texto griego de 6 manuscritos, como acabo de leer, 6 manuscritos. No tomó en cuenta a cuántos manuscritos hay, 5.900, casi 6.000 ahora, que tenemos ahora nosotros. A veces son fragmentos, muchos son leccionarios y otros son textos completos. Pero lo que el punto es que él tenía solo un manuscrito donde tenía el libro Apocalipsis. ¿Y qué es lo que él hizo? Que ya estaba mutilado porque no tenía partes del libro y aún los últimos 6 versículos del Apocalipsis, Erasmo no tenía acceso a ellos. ¿Qué es lo que él hizo? De latín lo tradujo al griego. Correcto. Así que y siguió Erasmo publicando 4 más ediciones, pero solo pudo consultar con pocos
más manuscritos y le hizo cambios y correcciones. Pero lo que ahora tenemos nosotros, lo que ahora nos ha pegado más, es la tercera edición del texto de Erasmus, donde en la Vulgata decía, como acabo de leer aquí, que decía, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y esta estaba en la Vulgata cuando Stúnica, uno de los editores de Jiménez, protestó de la omisión del griego, del texto griego de Erasmo, del texto griego que había producido Erasmo. Este Erasmo fue y lo incluyó en esta edición, que es la tercera edición. Esto solo se puede encontrar en un manuscrito griego que se llama Código 61. Y se supone, se sospecha de que este manuscrito griego, Código 61, se produjo específicamente para incluir la coma juanina. La coma juanina. Así que podemos ver esto, y Metzger, en su libro de un comentario al texto del griego del Nuevo Testamento, nos habla de eso. Metzger, ¿dónde está? 5.8. Nos dice dónde están estos manuscritos, dónde existen. Aquí está la evidencia externa y la evidencia interna. Pero primero, después de marturuntes, o sea, de testigos, el texto Receptus le añade lo siguiente: ento Urano ho pater ho logos kaiton agion numa kai hotoi hoi trais en aisi. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo que acabo de decir? ¿Qué es lo mismo que es esto? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son aisi, son uno. Kai trais aisen hoi marturontes en teikei, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Claro, estas palabras son espurias y no tienen, dice Metzger, son espurias y no tienen el derecho de estar en el Nuevo Testamento por las siguientes consideraciones. Primero, la evidencia externa, lo que está diciendo nuestro amigo aquí, Roberto. El pasaje está ausente de todo manuscrito griego conocido, excepto 8. Y en estos el pasaje en el cual aparece parece ser una traducción de latín de la Vulgata. Cuatro de los 8 manuscritos contiene el pasaje es una variante y está escrito al margen de la página, no en el manuscrito. En el texto original. Y estos son, los 8 manuscritos son Codex Montfurtianus, que viene del siglo XVI. Tardíos. Y ese fue el código que muchos creen que fue el que se usó para que Erasmo agregara en su tercera edición la coma juanina. Para poder justificar. Correcto, porque recuérdate que Erasmo en su primera edición no agregó la coma juanina. ¿Por qué razón? Porque no se encontraba en los manuscritos que él tenía. Y recordemos algo, Luis Joel, que Lutero, como tú mencionaste, que tuvieron un encuentro ahí con Erasmo también con respecto a la voluntad del hombre, pero Lutero usó la primera edición del texto griego de Erasmo para crear su Biblia. Entonces, Lutero no tuvo ese problema de la coma juanina porque no estaba en la primera edición. Además, no existe ese problema. No existe ese problema. Entonces, pero como la Reina Valera es en base a las siguientes ediciones que hizo Erasmo, incluso imagínate, muchas personas, y regresando al tema de César Vidal, cómo puso en mal el Códice Sinaítico y el Vaticano, que son dos manuscritos muy importantes dentro de la crítica textual. Incluso si César Vidal conociera un poquito más con respecto a la historia, ¿no? Él tendría que darse cuenta que incluso Erasmo llamó a su amigo Bambacio en Roma para preguntarle que examinara el Código Vaticano de acuerdo a la coma juanina, para ver si se encontraba ahí, porque él no había encontrado ningún manuscrito, dijo Erasmo, que tuviera la coma juanina, que no fuera en latín. Entonces lo que hicieron es que crearon el Código Montfortianus. Montfortianos, ya. Me gustaría decir lo próximo, el manuscrito 88, variante,
Es una lectura variante también del siglo XVI, y que se le agregó a un código, el código regio de Nápoles, de Nápoles, allá en Italia, del siglo XIV. 221, otra variante, una variante también, suplemento a un texto del décimo siglo en la librería Bodleian en Oxford. El otro es 429, una variante que se lee en otro manuscrito del siglo XVI de Wolfenbüttel. El otro es una variante que viene del siglo XVI también, de Nápoles. Otro, el 918, o otro también que viene de Escorial, España, del siglo XVI. Y finalmente, el 2318, uno del siglo XVIII que viene de la Vulgata, que se encuentra en Bucarest, Rumanía. Y entonces los pasajes el pasaje no es citado por ninguno de los padres de la iglesia. Correcto. Que lo hubieran conocido y lo hubieran empleado en las controversias trinitarias contra Sebelio y Ariano, que Ariano fue el archihereje de la iglesia primitiva, fue el que por él es que se llamó el Concilio de Nicea, y Sabelio, que existió antes que aquellos que creen, aquellos que en español han oído la cuadridimensión de Dios. Sabelio fue el primero. Y quiero terminar porque hay bastante que leer. En esta primera vez que se vio en el latín, la primera vez que se vio en griego fue en una versión griega del latín. Correcto. En los hechos del Concilio Laterano en 1215. Correcto. Esa fue la primera vez que se vio esta parte. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esto es el segundo. Fue la primera parte. Y tres en la tierra. Y mira lo importante que es, Luis, porque sí o no que en la mayoría de las iglesias cristianas que usan la Reina Valera y todo, y que son de un aspecto trinitarios, ellos han usado Primera de Juan 5:7 para defender la Trinidad. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué la NBI quitó ese pasaje? Obviamente empiezan las sospechas, y más cuando buscan algo en YouTube o leen algo o escuchan algo en Facebook o lo que sea, diciendo de estas conspiraciones de que quizás quieren quitar la deidad de Cristo, o quieren quitar de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno. No es eso. Metzger mismo nos dice ahí de que los manuscritos que se usaron para agregar eso en el texto de Erasmo son todos tardíos. No fue usado por los padres de la iglesia, ningún credo lo cita. O sea, imagínate con las grandes controversias con respecto a la Trinidad que se hicieron con Arrio, con Sabelio, con las diferentes situaciones que tuvieron. Nunca se usó Primera de Juan 5:7. Entonces es muy interesante ver y examinar la evidencia que contienen los manuscritos y no crear estas teorías de conspiración que básicamente no terminan en nada bueno. Y estamos hablando de historia, estamos hablando citando textos históricos, no estamos denigrando a nadie, no estamos denigrando a ninguno de los monjes, nada de eso. Simplemente estamos citando historia, y eso es lo que el historiador, porque es historiador, César Vidal, tuviera que hacer, cosa que no hace. Y desgraciadamente, por eso él termina siendo denigrado, porque él está haciendo algo que su profesión requiere que lo haga y no lo hace. Yo me puedo inventar alguna teoría de conspiración. ¿Por qué? Yo prefiero pensar que porque quiere promover su interlineal, que es muy probable que sea eso. Pero todo esto, Roberto no tiene una formación teológica. Yo tengo una formación teológica, pero no tengo un doctorado. Pero tanto un laico como Roberto, o una persona ya más enseñada como mi persona, podemos, y cualquiera de ustedes tiene acceso a esta cosa. Un comentario al texto del griego Nuevo Testamento, segunda edición, existe en español por Elsa Tames. Ella la edita. Elsa Tames, de allá de Costa Rica. Ella es mexicana, pero vive en Costa Rica. Esto existe en español. Este librito existe en español. Claro, está caro. Y es una de las cosas que estamos hablando con ¿cómo se llama? Con Roberto. Este libro vale $50. El texto del texto de Neso Allan vale $100. El texto de la UBS, de la United Bible Society, vale también $100. O sea que César Vidal y muchos de estos conspiracionistas saben de que el hermano promedio en Latinoamérica no puede zafar el dinero. Dicho sea de paso,
estos dos fueron regalos de mi esposa porque le dije, voy a votar los otros, lo regalé a uno, a Luis Huertas, lo mandé a México. Pero quisiera decir que estos libros son, mi suegra, me acuerdo cuando me dijo antes que Dios la tenga en gloria, me dijo, tú la mugre que te compra, le dije, mamita Eri, esto es la Biblia en griego, por esto murió gente. Por esto, para que pudiéramos tener esto, murió, y entonces para que venga César y le diga que es del diablo, o que es satánico, o que es esto, es en realidad una bofetada a lo que ha sufrido la gente para que este texto lo tengamos. Claro, claro. Y no, y la verdad es que, como decías tú, quizás no somos tampoco expertos nosotros, pero la realidad es que cualquier persona que escucha a los expertos podrá ver de que no estamos diciendo nada nuevo, solo estamos repitiendo lo que personas como Wallace, personas como los eruditos del Nuevo Testamento que ya mencionamos, han dicho a través de todo este tiempo. Y yo creo que por eso es importante también fomentar a la investigación, ¿no? De poder investigar, no creer todo lo que nos dicen, porque la verdad, de la forma como César Vidal presentó las cosas, deja mucho que desear, deja muchísimo que desear, y yo creo que necesitamos darle a Latinoamérica esa formación, tanto teológica como histórica, de una forma ordenada, de una forma que podamos aprender más, porque yo creo que todos somos capaces. O sea, todos somos capaces a poder siempre llamar a un entendimiento mayor, ¿no? No queremos que la iglesia de Dios vaya hacia atrás, sino hacia adelante, poder crecer en el entendimiento y más que todo en estos temas. Yo no sé tú, Luis, pero yo me he topado con muchas personas que usan usan de pretexto todas estas situaciones de los variantes, de que no tenemos los autógrafos, para menospreciar la Biblia en su totalidad, Exacto. para decir que en realidad no tenemos la Que palabra de Dios. Eva Ehrman, que es una de las autoridades mundiales del texto griego, fue el último alumno de Bruce Metzger allá en Harvard o Yale, no me acuerdo cuál es de los dos. Princeton. En Princeton. Y él a pesar de que es agnóstico, porque él era cristiano, él era compañero de un profesor mío del Antiguo Testamento, en el seminario bautista que yo también fui, él, a pesar de eso, que es agnóstico, perdió su fe porque se le murió el papá y Dios no lo sanó, y por eso se enojó. O sea, que pueden ver de que aún hay gente de que puede tener mucho estudio, pero si su fe no está bien cimentada, pues pueden perderse. Pero Baderman dice que lo que tenemos aquí, con todos los manuscritos que tenemos, podemos estar seguros que tenemos el 99.95% de lo que salió de la pluma de los escritores originales. Y ese 0.5% son comas, letras, apóstrofes. Eso es lo único que hace. Pero la doctrina cristiana no puede cambiar por lo que está aquí. Y eso que estamos hablando de uno que niega ahora, o que mejor dicho, que es agnóstico. Él no puede saber si Cristo en realidad resucitó entre los muertos, no puede saber si en realidad Dios hizo esto o lo otro, pero sí puede estar seguro de que lo que tenemos es 99.95% de la verdad. Claro, claro. No, Ahora, me gustaría, bueno, si querés terminar este punto, pero hay que terminar el otro punto de que César Vidal habló de Westcott y Hort, decir quiénes son ellos y cuándo ellos publicaron su Nuevo Testamento. Claro. Yo quisiera, pero me gustaría que terminaras tu punto, si es que lo querés terminar. No, nomás iba a decir yo con respecto a esto que se crea con respecto a la superioridad de la Reina Valera con la NBI, que podamos examinar bien las cosas, porque tú que conoces de crítica textual también, que tienes un buen libro en tu página, que es el de José O'Callaghan, que va a estar en las notas abajo, voy a poner el link al PDF. Yo soy en contra de los PDFs, pero ese libro no se encuentra, se ha buscado, está agotado, yo no sé, y si está agotado, pues ahí dicen que sí se vale. Así que ese libro es esencial para poder hacer crítica textual. Y la crítica textual es ya lo definió Roberto antes, pero la crítica textual es la forma por la cual uno llega a la conclusión de que uno llega a creerse que la Biblia es. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo no puedo cocinar un pastel. Mi esposa sí. Y mi esposa, cuando hace un pastel, saca ¿cómo se llama? Su libro, que ella ha escrito su receta.
y sigue paso tras paso, tras paso, tras paso. Y al seguir esos pasos, ¿qué es lo que hay? Al final, un delicioso pastel para comer. Así es como es la crítica textual. La crítica textual, Westcott y Hort empezaron a enseñar los pasos de llegar, y no ellos, y no solamente ellos, fue Erasmo, fue el primero que nos introdujo a todo esto. Entonces, poco a poco, hemos venido desarrollando nosotros el saber cómo recopilar manuscritos y cómo leer, cómo ver de dónde viene la fuente y todo eso. Entonces la fecha en la que ellos publicaron su Nuevo Testamento en griego fue en 1881. Pero ahorita estamos en el 2020. O sea que, una vez más, César Vidal está dándole cinchazos a un caballo muerto. Vamos ya por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la edición? Número 28. Pero dicen que ya salió la 29, o va a salir, creo, pronto. Va a salir ya. Pero vamos ahorita, pero la que tenemos ahorita es la 28 y después va a salir la 29. Entonces, César Vidal está atacando algo que nadie en la academia usa. Nadie en la academia usa. Que aún Westcott y Hort se hubieran quedado, wow, que es lo que es totalmente diferente a lo que nosotros tenemos. Ahora, en realidad ellos eran ocultistas, como dice, como dice este hombre. El problema es de que si vamos a decir que ellos eran ocultistas, y claro, muchos no conocen de Melanchthon. Melanchthon fue el número 2 de Lutero. Melanchthon le gustaba la astrología. Y Melanchthon era un gran hombre. Él también era un gran erudito en griego. Melanchthon se le dice que es el padre de la educación en Alemania, porque él fue el que implementó lo que hasta el día de hoy los alemanes tienen. Pero vamos a rechazar lo que Melanchthon aportó a la reforma por eso, ¿verdad? Sí, les gustaba la astrología a ellos también, pero eso a toda la gente esa era la moda de ese tiempo de ellos. Y ahorita, ¿qué es lo que le gusta a César Vidal? Teorías de conspiración. Entonces, en 100 años van a leer a César Vidal. Sí, yo dudo que mucha gente se acuerde de César Vidal en 100 años. Pero si alguien se acuerda, van a decir, era un tipo que promovía teorías de conspiración. ¿Verdad? Y eso no lo van a tomar en cuenta. Una de las cosas que tenemos que ver, que también Westcott era botánico también. No solamente era una persona que solamente iba a estudiar una sola cosa. Ahora, sí, él estudió y también publicó una historia del canon. O sea, que él sabía lo que estaba hablando. No era simplemente solo griego. Y él tenía su licenciatura en divinidades, después tuvo su doctorado en divinidad, porque en aquellos tiempos aún se daba eso. Y también enseñó divinidad en Cambridge. O sea que esta gente estaban solamente en esto. Y bueno, eso es lo que él era, y él llegó a ser el obispo de Durham, allá en el Reino Unido. O sea, que fue el obispo y fue el capellán de la reina Isabel. O sea, y la reina Isabel se le conoce como una mujer, como la reina Elizabeth ahorita, porque yo vivo en Australia, así que ella es nuestra reina. Ella es una mujer bien devota. Tanto lo fue también la reina Isabel. Él era un cristiano social, o sea, que él estaba promoviendo la causa de las misiones para otros lados, y 4 de sus hijos se fueron a ser misioneros en la India. O sea que si este hombre hubiera sido ocultista, sus hijos hubieran sido ocultistas y sus hijos terminaron siendo misioneros en India. Eso nunca lo va a decir Vidal. ¿Y por qué llegaron a ser misioneros? Por el ejemplo que vieron de su padre. O sea que decir que él era un ocultista solo porque mientras era estudiante, tanto él, Westcott y Hort se interesaron en esas cosas, no quiere decir que terminaron toda su vida haciendo eso. Al menos en Westcott ese no fue lo que pasó. Así que yo no sé si tiene hijos César Vidal, yo no sé mis hijos si van a ser misioneros o van a ser pastores como yo lo he sido. Dios quiera, pero si no, pues que van a criticarme el día de mañana, que tus hijos no siguieron los caminos del Señor.
Cambio, en Westcott 4 de sus hijos fueron misioneros. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, si vamos a hablar del otro, de Hort. Hort, él, ¿cómo se llama? Este señor tenía una hora, me daba me da mucha risa. Aquí está parte de su vida. Él se casó en 1857. Reformó donde él estaba. También estuvo en Emmanuel College, Cambridge, y Emmanuel College en Cambridge era uno de los, ahora estaba oyendo a alguien que estaba hablando acerca de eso, que Emmanuel College era un college dentro de Cambridge que solo la gente cristiana llegaba, o sea que él estaba ahí. Era parte de la Sociedad Anticuaria de Londres, y fue la Lady Margaret, profesor de Lady Margaret, esa es una cátedra que está ahí ¿dónde está? Profesor de divinidad en Cambridge. Entonces, ellos estuvieron toda su vida dentro de la iglesia. Ellos, sí, no hay problema. Ellos, durante sus años mozos, les interesó el ocultismo, y no fue el ocultismo, sino que lo que ellos era lo paranormal, porque lo que otros le dijéramos lo paranormal. Bueno, yo de 13 años me leí la Biblia satánica, y yo no soy satánico. mi primo la compró, yo la leí, y no, ahora van a decir, Luis Jovel es satánico. yo me leí en el Cronomicron y todo eso. Una vez me lo leí, ya nunca más, pero para alguien lo puede usar, ahora que yo lo confesé. Puede usarlo de que Luis Jovel es satánico. No. Tenemos que ver esas cosas, tenemos que ver cómo terminó la vida de ellos. Y ellos terminaron en victoria. Terminaron su carrera cristiana bien. Entonces, definirlos a ellos, como lo hace Vidal y como lo hacen muchos, de que ellos eran satánicos, que eran ocultistas, que eran esto y lo otro, yo les pregunto y yo les insto a ustedes, ¿sabes cómo terminaron ellos? ¿Sabes qué hicieron ellos por último? Y si no saben, entonces no es como empezaron ellos la carrera, sino como la terminaron. Y muchos de estos que han criticado a Westcott y Hort, yo los he visto, terminan rechazando el cristianismo. Así que Westcott y Hort no rechazaron el cristianismo al morir, pero muchos no llegan ni a los 30 y ya lo rechazaron. Así que, no sé, y esto lo voy a decir, vamos a criticar a César Vidal porque él es prófugo de la justicia de España, por si no lo sabían. Él en su programa siempre dice, desde el exilio. Y él no es exiliado en ningún lugar. Se dio cuenta que el gobierno español le iba a ir a cobrar los 2 millones de euros que no pagado, que él le debe al fisco, y salió huyendo de España y no llega. Él no va a regresar. No puede regresar a la Unión Europea, porque el día que regrese lo ponen en un calabozo por ladrón. Bueno, si es inocente, él regresaría y lucharía para limpiar su nombre, pero no lo ha hecho. Entonces, voy a usar yo eso, que quizás usted no lo sabía, pero salió en los diarios en España. Así que esto es conocimiento de toda la gente. Salió en los diarios en España. Voy yo a tirar todo lo que dice Vidal por esto. Y esto lo he dejado de último, por eso, porque esto yo no lo tomo en cuenta. Pero si vamos a usar el mismo método que él hace con Westcott y Hort, bueno, podemos usarlo también contra él, pero no lo estamos usando. Simplemente estamos apuntando la realidad de que este hombre también tiene, como vulgarmente se dice, cola que patear, ¿verdad? Usted le tuviera confianza a una persona de que ha malversado fondos o que ha robado dinero, yo creo que no. Pero César Vidal, que ponga su vida en orden primero y después dicte lo malo que han sido Westcott y Hort. Eso es lo que quisiera decir, eso. Roberto. No, pues la verdad, pues regresamos al mismo del ataque de a Honeyman, ¿no? De que cómo él ataca a Westcott y Hort para tratar de crear este tipo de conspiración. Y sabes que lo mismo podríamos hacer con Erasmo. O sea, regresamos
yo siento aquí que lo que trata de hacer él es desenfocar lo central, que es cuando los eruditos van y visitan lo que Westcott y Hoare hicieron, van a ver la evidencia que ellos presentan dentro de su Nuevo Testamento en griego. Ahora, ellos en base a la evidencia toman sus decisiones, pero si empezamos a ver la vida de los hombres, podemos atacar también el texto Receptus porque fue hecho por un católico romano que creía en la misa y en la transustanciación y todo eso, y podemos empezar a tratar de crear esta teoría, Que ¿verdad? rechazó la reforma. Correcto, entonces, pero no, lo más adecuado y que invitamos a todas las personas, ¿no? De que se puedan hacer partícipes de poder investigar más, de poder tratar con el problema desde un punto muy ubicado, no Más, desde el más punto. objetivo. Correcto, no desde el punto de vista de vamos a ver las vidas de estos personajes, nos olvidamos con respecto a la evidencia que nos presentan los manuscritos, nos olvidamos de los variantes, sino que vamos a atacar a las personas, vamos a poner a esta Biblia por el suelo y vamos a hacer a la Reina Valera superior que todas las demás, cuando la Reina Valera es una Biblia que tiene tantos problemas, o sea, imagínate, tiene el final largo de Marcos, que la mayoría de eruditos, obviamente hay debates en esto, ¿verdad? Pero que la mayoría de eruditos reconoce que en los manuscritos más antiguos no se encuentra el final largo de Marcos, tiene el pasaje de la mujer que fue hallada en adulterio, en pecado, que no se encuentra tampoco, o sea, son 12 versículos, imagínate, son los dos variantes más largos que contenemos en el Nuevo Testamento, la Reina Valera los posee, contiene la coma juanina, que como dijimos, ningún manuscrito anterior al siglo XVI podemos encontrar ese pasaje, y si tú Sí, vas a decir que esa es la palabra de Dios, si tú vas a... para mí eso fue cuando yo leí todo eso yo me gradué en 2002. Hice griego en 1997, en el 99. Cuando yo leí eso hace 21 años atrás, yo dije, me acuerdo hay otra cosa también, y yo quisiera ya ir terminando con esto. Yo me acuerdo que en Lucas, cuando el Señor, yo estaba en la clase, y esto yo te lo voy a decir como un chiste, yo estaba en la clase y yo empecé a porfiar de que Jesús había comido pescado con miel. Y fue porque, si se recuerdan, cuando Jesús resucitó, ¿dónde está? ¿Dónde está? Antes entregaron el pedazo donde él dice que él estaba comiendo en la barca. Regresaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está Luis? No me acuerdo. Que comieron en la barca. Cuando estaba en la barca estaba en la barca y todos y se tiró Pedro. Se tiró Pedro y se quedó. Y Jesús estaba comiendo pescado asado. ¿No te acuerdas? No está en mi mente ahorita. Sí, porque los dos tenemos la mente bien cansada. Las 4 de la mañana aquí en California, nomás para que vean el esfuerzo que estoy haciendo. Sí, hombre, y aquí, no, esto va a estar, no sé si va a estar en Mateo, pero cuando el Señor estaba y llegó, y quiero que vean bien, porque de mí, esto de no saber los textos y las diferentes versiones de la Biblia, hay cosas que uno puede perder sin querer, no es una cosa dice, está ahí, me pareció, pues, cuando ellos iban camino, bueno, comunicó. Entonces, cuando estaban sentados a la mesa, se le preguntaban que, bueno, no, esto no va a estar en Mateo, entonces, cuando en Mateo, entonces, se le presenta y el Señor, la resurrección, informa a los guardias de la gran comisión. No me acuerdo ahorita, fíjate. No me acuerdo, también yo tengo ya la mente ya cansada. Vas a tener que buscar luego y ponerlo ahí en el link. Poner un sí, pero es la parte donde dice de que el Señor Jesús comió pescado y miel. Y ahorita lo voy a encontrar, si lo busco en la Reina Valera lo voy a encontrar. Y ahí está la cosa, que en la Reina Valera está ese, pero después todos ahí en el, aquí está, Marcos 24:42. Lucas 24. Y como todavía ellos se gozaban, no le creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pan asado y un panal de miel. Y yo dije eso en la clase y en el mundo de habla inglesa,
la versión que se ocupa en las clases usualmente no es la NIV, no es la nueva versión internacional, sino que es la NRSV, la New Revised Standard Version. Y yo cité esto hasta el profesor se rió de mí. No, así no dice la Biblia, pero el profesor no me dijo nada. Richard Conde, ahora él es obispo de Tasmania, de la iglesia anglicana. Ahora, eso dice la Biblia de las Américas, ¿qué dice? Vamos a ver. Y él tomó y dice, entonces le presentaron parte de un pescado. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó y comió delante de ellos. Ya no dice panal de miel. Y la nueva versión internacional tampoco, ya, porque seguramente cuando todavía estaba con usted, entonces, ¿dónde está la cosa? Y como tiene algo que comer, le dieron un pedazo de pescado asado. No dice miel. Y yo siempre me quedaba pensando, qué horrible comer pan asado con miel, porque qué horrible. Pero no, después de leer a Metzger y leer otros, decían que ese texto fue, y se lo voy a decir para ir terminando, para que veamos que porque Vidal solo dice que hay textos que la han quitado de la Biblia porque están atacando al cristianismo, a la deidad de Cristo. Yo no veo que si Jesús come pan con pescado asado con miel, le está quitando la deidad a Jesús. Dice aquí dice de que de un papiro, hay papiros que están que están desde ahí. Y este es el 43, va. 42 y 43 y 44 no están en el texto. No están en el texto. Entonces, pero los ponen siempre. Y Metzger le da una A, y cuando es una A es que están seguros que no están en los textos, y ahí pone que dice que no están, hay mucha diversidad. Y están algunos ya después manuscritos, pero mucho después. Entonces, ¿qué es lo que dicen los comentaristas? Que ya para ese tiempo pescado con miel significaba la Santa Cena. Entonces ya en la iglesia primitiva pensaban así que hay todas estas cosas que uno dice, ¿por qué es que dice en la Biblia? Y para terminar, cuando dice Jesús, en Mateo dice, pero tú, Belén Eufrata, no eres la más pequeña de las, ¿cómo se llama? De las ciudades de Israel, ¿se acuerdan? Y yo me acuerdo que alguien decía, Dios le reveló a Mateo de que no era la más pequeña. Mateo está citando la Septuaginta, no está citando el texto masorético. No está citando el hebreo, está citando el griego, el Antiguo Testamento. Claro. Pero la gente no se da cuenta de eso porque nunca se nos enseña, porque los pastores no son enseñados en eso. Lastimosamente. Desgraciadamente estamos llegando al mismo tiempo cuando en la Reforma los padres, los sacerdotes no sabían ni leer ni escribir, solo sabían repetir las oraciones y la misa. Estamos llegando a eso también nosotros, desgraciadamente, y personas como César Vidal se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso y sacan dinero de nosotros. Bueno, de los que no saben. Ok, Roberto, últimas palabras antes de dormirte. No, pues nomás invitar a la audiencia, ¿no? Que estudie con respecto a esto. Vivimos en un tiempo que el Señor nos ha bendecido tanto, tenemos tantas cosas que personas de hace 200 años se hubieran quedado asombrados de tanta disponibilidad. Podemos tener libros, tenemos el internet, hay personas que aprenden incluso un diferente idioma online y todo. Entonces, poder usar todas esas herramientas, las cuales Dios en este tiempo nos ha provisto, y usarlas para su gloria, para poder aprender. En el teléfono, ustedes tienen más información que lo que Lutero y Calvino tuvieron en toda su vida. Aquí lo pueden tener. Correcto. En un Samsung está. Plus. La carne. Bueno, muchas gracias por habernos. Nos fuimos bien largos. Es la primera vez que grabo con Roberto. Roberto, ya habíamos hablado de hace tiempo, hablamos de eso, pero nunca, tanto él como yo usualmente vengo al trabajo, tengo una siesta, no he dormido porque ¿cuánto batallamos? Como 1 hora y media para poder grabar, ¿verdad? Claro. Y Roberto está muy cansado, yo también estoy cansado, pero lo hacemos porque amamos al pueblo de Dios y amamos la verdad. Esperemos que esto sirva de bendición para aquellas personas que
que quizás nunca habían escuchado de lo que es la crítica textual y todo esto, y que se pueden interesar y nunca es tarde para empezar, ¿no? A estudiar y poder crecer en nuestro conocimiento, todo para la gloria del Señor. Amén. Que Dios les bendiga entonces y hasta la próxima.